tarde, que se llama Imagen y Cuerpo. Y tenemos dos invitados muy especiales, a Ana María McCarthy, la fotógrafa, que seguramente muchos de ustedes conocen, y Chicho Durán, el cineasta. Les voy a decir algunas palabras sobre la biografía de cada uno y después voy a darles la palabra. Primero va a hablar Ana María y después Chicho. Ana María McCarthy es mitad peruana, mitad norteamericana. Nació en Glen Cove, Nueva York, en el año 55 y vive en Lima desde 1973. Tiene formación en artes plásticas, hace cerámica escultórica y a partir del 1987 se dedica a la fotografía. Su trabajo, ustedes han podido ver una muestra de su trabajo en la exposición que tenemos en la sala principal de la sociedad, se centra en el desnudo y ha recibido, es autorretrato y desnudo, y ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Voy a solamente nombrar algunos por razones de brevedad, ¿no? Pero en 1990 es premiada con la medalla del 50 Salón Internacional de la Fotografía de Japón en Tokio y recibe la mención honrosa en la primera Bienal de Fotografía de San Juan, Puerto Rico, el 98. Ha publicado 4 libros de fotografía y ha participado en un montón de bienales y exposiciones internacionales. Por ejemplo, la Fundación Kingman en Quito, Ecuador, la segunda Bienal de Fotografía en Sao Paulo, Photofest en Houston, Texas en el 96 y así estoy saltando como 20 o 25 exposiciones para llegar a las dos últimas, la primera Bienal de Fotografía de Lima el 2011 y la colección privada de la fotografía de Casa de las Américas en La Habana, Cuba el 2013. Alberto Chicho Durán, muchos de ustedes los conocen y han visto sus películas, nació en Lima en 1951, es bachiller en artes en la especialidad de economía por la Universidad de Rice en Estados Unidos, estudió cine en el London International Film School, tiene una maestría en comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha escrito un libro sobre el comercio informal de películas, del que todos sabemos algo, que se llama ¿Dónde está el pirata? Ha dirigido 7 películas, Ojos de Perro, Malabrigo, Alias la Gringa, Coraje, Doble Juego, El Premio y recientemente Cuchillos en el Cielo. Todas sus películas han recibido premios en festivales y han sido difundidas a nivel internacional. Ha sido jurado en concursos de guiones de cine, por ejemplo en Sundance, y es asesor del Festival de Cine Latino de Chicago y del Festival de Cine de Lima. Ha sido presidente de la Asociación de Cineastas del Perú y el año 95 recibió la beca John Simon Guggenheim de Nueva York. O sea que tenemos dos participantes verdaderamente de gran recorrido, de gran experiencia, de mucho peso. ¿Perdón? De película. Dos participantes de película. El trabajo de Ana María se llama El Cuerpo Íntimo. Y bueno, ella nos va a hacer una presentación de su propia obra, desde muchos puntos de vista. Así que dejo la palabra a Ana María y que lo disfruten. A ver, buenas tardes a todos. Bueno, me siento vieja después de haber escuchado tanta cosa que uno hace en la vida. No puedes creer cuántas cosas se van acumulando con el tiempo, los años, los siglos, ¿no? Porque hemos empezado en el siglo pasado. Voy a hacerles un recorrido por mi trabajo corporal. Mi ponencia se llama El Cuerpo Íntimo, que tiene mucho que ver con mi paso del desnudo al autorretrato, al trabajo de performance y video. He tenido que reducir en algo porque sé que no hay mucho tiempo para la ponencia y quiero un poco que vean con este tema, que es el cuerpo íntimo, cómo uno puede empezar a desarrollar este trabajo. Yo vengo de las artes plásticas, mi formación es en escultura, pintura, grabado. Paso a la fotografía en el año 89, con la fascinación del cuerpo, ¿no? El cuerpo fotografiado en blanco y negro.
Apenas vi el primer desnudo que había realizado, me quedé fascinada. Sentí de que eso era un lenguaje que yo podía trabajar y bueno, eso es lo que he estado haciendo por los últimos 25 años. Cuando uno trata de un tema como el cuerpo íntimo, para mí el primer lugar que yo pienso en trabajar es en el baño. El baño es el lugar más íntimo para la mujer, ¿no? Porque el dormitorio lo compartes, la casa es familiar, pero el baño es tuyo, ¿no? Al menos es mi relación con eso. Entonces los primeros desnudos que trabajé fueron justamente fotografiados en el baño. Esta intimidad que solamente uno está sola con su cuerpo. Y cuánto sabemos de nosotros mismos. Nuestro cuerpo es lo que tenemos, ¿no? Puesto, digamos, encima con este alma que es el hogar del alma. Pero cuánto sabemos de nosotros mismos. Entonces, todo este comienzo de trabajar con el desnudo era no solamente saber más de mí, sino hacer una suerte de trabajo en conjunto con las chicas, mis modelos, que trabajaban conmigo. Por mucho tiempo era muy escultural, trabajaba lo que era la sombra y la luz natural, siempre con luz natural, pero sabía que yo estaba usando el cuerpo como una escultura, o sea, todavía no podía romper esa barrera, ¿no? Es un trabajo que siento que era como cuando uno estudia arte, ¿no? Comienzas con lo más básico, el estudio histórico del arte, las esculturas, las pinturas. Entonces uno se nutre y al mismo tiempo está trabajando lo que es el cuerpo en otra dimensión, que es para mí, en este tiempo de mi trabajo, es la dimensión del blanco y negro. No era lo que estábamos viendo, sino lo que estábamos creando. En un momento ya quise hablar a través de estas imágenes, dando una suerte de anécdota, ¿no? Como el teléfono descolgado, este teléfono que ya no se usa, ¿no? Mis hijos, digo, eso funcionaba, ¿no? Sí, ese es el teléfono. Pero ella está esperando, se llama la espera, está esperando una llamada que de repente nunca llega. Trabajé en estos años buscando todas las situaciones que podía trabajar con modelos, personas que deseaban tener esta experiencia de posar y para trabajar conmigo dentro de este cuadro de respeto y de arte, ¿no? Entonces, cada vez que alguien quería trabajar conmigo, yo aceptaba. Después tenía que ver cómo lo iba a realizar, ¿no? Siempre era un reto para mí, un trabajo de comunicación, un trabajo psicológico a donde uno te estás, digamos, representando a través del cuerpo, pero no es tuyo, ¿no? Entonces, todavía yo estaba en un momento a donde trabajaba el trabajo desde una distancia. Y eso me funcionó muy bien por mucho tiempo. Trabajaba la pintura sobre el blanco y negro, casi siempre era fotografía en blanco y negro, trabajado en el cuarto oscuro. No voy a entrar un poco en las historias detrás de cada imagen, porque para mí cada imagen sí tiene una historia, pero simplemente se prolongaría demasiado. Pero viajé mucho, esto es en Guayucari, en Cusco, y cada vez que llegaba a un lugar quería hacer una sesión de fotos. Mi trabajo era de mucha multimedia y trabajos de fotos únicas, a donde uno trabajaba directamente sobre el papel, con ciertas ilusiones ópticas, trabajando con espejos. Yo estaba totalmente inmersa en este mundo del arte, de la expresión y de cómo transformar la imagen que tenía, utilizando muchas veces las mismas modelos. Todo es el trabajo de los 90. En un momento estoy agotando, digamos, el tema del desnudo, nunca está con rostro, y no está con rostro porque la quería usar no como una persona, con una personalidad, sino como alguien que se presta su cuerpo para que las mujeres puedan sentir lo que es su intimidad más plenamente, ¿no? Cuando empiezo a hacer autorretratos es cuando yo ya tengo que hablar de mí misma, porque ¿por qué estoy usando a otra persona para hablar de mí?
Entonces empiezo a trabajar textos que tienen que ver con sucesos en mi vida, dolores, cosas muy fuertes. Este, por ejemplo, es mi primer autorretrato que hice en el 94 y es cuando murió mi mamá. Esta imagen es la primera foto que tomo con el cabello de ella en mis manos. Entonces es un homenaje a la vida y al amor que tenía por mi madre, y lo único que me quedaba de ella, ¿no? Que era este cabello que ella se cortó cuando era muy joven. Era como tener su cabeza dentro de mis manos, ¿no? Para mí era muy, muy significativo, a pesar de que era muy doloroso, ¿no? La fotografía de pronto se convierte en mi autoanálisis. Una vez en una exposición, un analista amigo me dijo, tú no te tienes que hacer terapia, porque lo que haces es una terapia constante con tu trabajo. Y es verdad, de alguna manera, seguro que necesitaba terapia, pero digamos, estaba plasmando las cosas que me estaban afectando y dejándolos en el papel. Y al dejarlo en el papel, me separaba de alguna manera. Ya, queda ahí, y eso ya no soy yo ya soy otra. Esta es una imagen después de la muerte de mis padres, que es la primera foto que se han tomado cuando se conocieron. Entonces, mis sueños tienen tus ojos, era eso, ¿no? Nosotros vivimos y miramos a través de los ojos de nuestros padres por mucho tiempo en la vida. Ellos se van y yo todavía los tengo como entre cejas, ¿no? Esta es una exposición que hice en La Habana, hay una navaja que no olvido. Empiezo a introducir todos los sucesos en mi vida como parte de mi obra. O sea, rompo mi brazo y tengo que fotografiarme con el yeso. Son esas cosas como tan urgentes de que si esto me ha pasado y si estoy marcada y tengo esa carga, tengo que fotografiarme. Entonces se volvió una obsesión, que ustedes podrían poner un nombre seguro a esa obsesión, pero me iba desquitando cada cosa en la vida según lo que pasaba, ¿no? Me operé los ojos y luego de la operación pasé 24 horas ciega porque no podía abrir los ojos, no podía ver. Por supuesto, antes de la operación ya tenía la cámara lista, el cable listo, todo, porque yo tenía que fotografiarme privada de la vista, porque ¿quién es una fotógrafa sin poder ver, ¿no? Tenía que saber cómo es mi cara cuando no puedo ver. Entonces, así sucesivamente van surgiendo las series. Viajo mucho, estoy acá en Santiago de Chile, hago una serie en medio de una depresión muy fuerte por unos cambios en mi vida, y se llama Sola en Santiago. Cuando realmente me sentía absolutamente sola, estaba viajando sola, y quise de que estas imágenes registrasen el dolor que yo sentía, la soledad, la depresión, pero no en una foto completa, sino como si alguien me estuviera mirando a través del hueco de la puerta, ¿no? Entonces realizo esta serie siempre con automático, a donde yo voy haciendo una serie mostrando, digamos, quién soy yo, qué soy yo y cómo me siento en ese momento y qué es sentir el peso del momento. Y la verdad que la serie, terminando, eran 12 imágenes, era un alivio, podía decir de que ahí quedó Sola en Santiago en esas imágenes, ¿no? Ya el día siguiente había que ver qué cosa viene ahora. Vendada es un trabajo bien, bien complicado que ha sido para mí, fotografías y un video. Convoqué a un psicoanalista y un fotógrafo y una amiga que me ayudaran en una sesión. Esta es una sesión de fotos y un video. Puse una cámara sobre un trípode y sin decirles nada, hasta ese momento les dije de qué es lo que yo quería realizar. Pedí que el psicoanalista me vendara y que me vendara a esa silla fuertemente. Y eso es el video, que no lo tengo en este momento, pero me va vendando poco a poco
los pies a las patas de la silla, la espalda, los brazos, no me puedo mover, me echan en una suerte de gesto de pueden hacer lo que quieren conmigo porque yo no tengo la fuerza de hacerlo por mí sola, ¿no? Entonces sigue esta sesión mientras que el fotógrafo toma las tomas, mi amigo me va vendando, hasta que llega un momento donde me libera. Y después de estar atada durante una hora, de repente que duró la sesión, la liberación, la salida de las vendas, incluso en el video se nota cómo se van desprendiendo las vendas, es una terapia, es un catarsis, a donde uno puede físicamente sentirse atada, como adentro, por afuera, y esa liberación es increíble porque tienes que pasar por la experiencia para poder sentir el alivio de ser libre de nuevo y tomar la conciencia de que en ese momento comienza otro momento que es el resto de tu vida, ¿no? Yo siempre he comenzado muchas veces. Vuela el alma, es un poco eso, ¿no? Que es esa liberación de sentir que uno no tiene peso, que es casi aérea, ¿no? Que puede volar, el cuerpo no hay ataduras, a pesar de que hay matices encima del cuerpo, uno se ha liberado. Y Vuela el alma para mí fue muy significativo porque comenzó una nueva etapa en mi vida. Las dos Anas, es curioso, es una imagen que he basado sobre las dos Fridas, de Frida Kahlo. Me sentí inspirada, siempre fui inspirada por el trabajo tan duro, tan honesto y tan pleno que siempre ha tenido con su trabajo, que yo quise hacerle un homenaje al mismo tiempo que estaba separándome en mi matrimonio. Entonces decidí por última vez ponerme mi vestido de matrimonio. Ponérmelo y fotografiarme de frente era como la realización de que he vivido plenamente lo que fue todo este ritual que era el matrimonio. Y de espaldas, sacando el vestido, significa que ahora empieza una nueva etapa a donde ya no está eso, pero no es necesariamente malo. Nos tocamos la mano porque somos una sola y siempre hay esa dualidad en nuestras vidas, dualidad en todo lo que hacemos. Hay un lado oscuro, otro claro, hay un balance, un equilibrio. Y esto para mí, las dos Anas soy yo, ¿no? Y era un momento que también tenía que romper con los rituales. Fui invitada por Roberto Edwards para participar en Cuerpos Pintados en Santiago de Chile. Fue una de las grandes experiencias de mi vida. Roberto Edwards había convocado muchos artistas en todo el mundo, casi en su mayoría pintores, escultores, creo que soy una de las pocas fotógrafas, pero definitivamente era la única que trabajaba el autorretrato. Entonces me dijo, mira, tú ven, haz lo que quieras. Tengo acá un equipo de personas que van a ayudarte a realizar cualquier cosa que tú quieres hacer, porque los demás pintaban modelos. Yo quería trabajar conmigo misma. Entonces la primera sesión, que para mí es una suerte de Juana de Arco, es enyesarme de cuerpo completo para poder hacer esculturas de mi cuerpo. Yo quería, si trabajaba tanto en el autorretrato, quería fotografiarme al lado de imágenes exactamente iguales que yo, que es, digamos, el siguiente trabajo, fue justamente eso. Hicieron dos esculturas del cuerpo y después me pintaron para poder posar al lado de mis dos cuerpos, ¿no? Entonces era yo 3 veces, era como el autorretrato triplicado, ¿no? Fue una sesión complicada también porque yo siempre trabajaba sola y trabajar con un equipo de personas no es fácil. Entonces siempre tenía como un vaso bien servido de whisky al lado que ayudaba mucho con la pintada y la posada y todo. Bueno, sobreviví, ¿no? Luego hice un trabajo que me pintaron completamente de pintura dorada y posé con estas luces de Navidad.
Entonces, fue una experiencia a donde yo podía realizar cosas, digamos, de otro nivel, que no eran tan íntimas, pero manteniendo la intimidad dentro de las imágenes, sentía yo. Hice un performance que era, hay un video, acá hay solamente 2 imágenes, a donde me habían pintado completamente de blanco y yo usé mi cuerpo como un lienzo y me pinté. Entonces, una suerte de action painting sobre el cuerpo que duró muy poco porque la verdad que la pintada es muy rápida, pero fue una experiencia interesante también en cómo uno puede tener el cuerpo como un camaleón, ¿se dice camaleón? Camaleón, ¿no? Puedes ir cambiando de colores y fue una experiencia, digamos, mi vida artística ha sido experiencia tras experiencia. Si puedo sentir algo nuevo, estoy como atenta de hacerlo y bueno, mi siguiente era bajo el agua, me faltaba. Este trabajo se llama La espera de Diana, es a raíz de un momento muy triste en mi vida, a donde yo quería sentirme como si estuviera en un limbo flotando, a donde definitivamente esta cosa de ser aérea o flotar como es en Vuela el alma, ahora realmente lo iba a hacer, iba a flotar y hacer una sesión bajo el agua. Entonces, bueno, también fue una experiencia muy interesante. Estas fotos no son retocadas, no tienen Photoshop. Hasta ahora, en todo el trabajo que han visto, la única imagen que tiene Photoshop es a donde toco mis manos, en las 2 anas. Pero para mí era muy importante que la luz y la sombra y los reflejos se pudieran captar, pero no con truco, ¿no? Sino que fuesen de la naturaleza de los reflejos de la luz. Y estas son tal cual, ¿no? El Patio Los Naranjos realicé en el Centro Cultural La Recoleta, en Buenos Aires. Pedí permiso especial para poder fotografiar en esta pequeña plaza, en la lluvia. Pedí permiso para trabajar con desnudos, pero no me lo permitieron. Pero lo hice igual. Entonces, bueno, trabajé, sí hay un trabajo de como layers, ¿no? A donde hay la foto que estoy desnuda y hay la foto que estoy atrás y empiezo a empalmar imágenes, ¿no? Y trabajé en la lluvia y las condiciones para mí eran perfectas, ¿no? Porque eso es lo que quería y otra vez viene la dualidad de las imágenes. Peligro tiene que ver con el trabajo de que tú, por ser una mujer y sola, te conviertes en un peligro para la sociedad, para las amistades, estás marcada, no le conviene a nadie de que estés ahí, vas a quitar los maridos, que ya eres un objeto de peligro. Entonces hice un trabajo en varios lugares a donde me sentía un objeto que ya tenía un título encima. Pero al mismo tiempo tenía ganas de salir de lo íntimo y volverme pública. Quería trabajar en espacios públicos. Esto es en Nazca, pero es un montaje. Pero felizmente luego, voy a ir un poco rápido porque ya estoy con poco tiempo, sí logré felizmente de llevar mis imágenes, algunas 7 diferentes imágenes a un espacio público. Yo quería que las fotos ya tengan pues un quórum más grande, que la gente tenga arte en la calle y que no solamente están bombardeados por la cosa comercial, y ver cómo intervienen o interactúa el público con mis imágenes. Estos son unos mecánicos en San Miguel. Entonces, me encantó la reacción de las personas ante esta foto que no vende nada, sino es arte. Esto es en Huaylas, tener un desnudo que han defendido hasta las últimas, porque cuando carteleras peruanas querían cambiar de cartel, se amotinaron y dijeron, no, la artista dijo que esta es nuestra. Bueno, finalmente lo cambiaron, ¿no? Y voy a terminar con este último trabajo que hice, que es también intimista, que se llama El Baño Rojo, que tiene mucho que ver con esto
el tiempo que nosotros pasamos en el agua, nacemos de las barrigas llenas de agua caliente, las tinas, los colores, la sangre, todo lo que fluye, todo lo que da vida y al mismo tiempo cambios de vida, ¿no? Este es el baño rojo que se expuso el año pasado en Vértice. Y bueno, con eso termino. Gracias. No me pasé mucho, ¿no? Muchas gracias, Ana María, qué bonita presentación. Y voy a dar ahora la palabra a Chicho, que va a presentar un trabajo de un título muy sugerente. Se llama El sueño del tiempo, cuerpo, imagen y cine. Chicho me contaba que su trabajo tenía otro nombre antes, pero lo ha cambiado por discreción, que se llamaba Soñando con una psicoterapeuta. Así que a la que le caiga el guante. Qué privilegio, Ana María, compartir la mesa contigo. Qué privilegio, dije, compartir una mesa con Ana María. Caray, yo había traído un papel. Qué linda tu exposición, qué lindo tu trabajo, de verdad. Bueno, a mí me toca un tema que me ha hecho, me han hecho trabajar, lo he hecho con gusto. Después le paso mi recibo de honorarios, porque bueno, un cineasta no es exactamente un académico, ni es un teórico, ni es un crítico. Es decir, por momentos reflexionamos sobre nuestro trabajo, pero no es donde centramos nuestras inquietudes, nuestras voluntades, nuestros esfuerzos. Sin embargo, en la medida en que mi amigo y querido amigo Lucho me pidió esta contribución, pues lo he hecho con mucho gusto. ¿Cómo hago para poner tengo un power acá? Por favor. Aunque podría usar las mismas fotos de Ana María. No durmiendo con psicoanalista. Sí, pero tiene que cambiar el... Sí. Él lo tiene, él lo tiene. Pero si no lo encuentra, que ponga las mismas. Sí, ¿con cuál? Con la flechita. Ahí. Eso es. Y con ese. Sí. Sí. Avanzo con ese. Bueno, el sueño del tiempo. Cuerpo e imagen en el cine. Voy a comenzar con una cita de un autor anónimo que me sedujo, me pareció apropiada, que dice: en un principio fue el cuerpo y con él llegó la imagen. Cuando apareció el tiempo, nació la vida. Nuestro cuerpo es el contenedor en el que habitamos y vivimos. Ahí se aloja el yo, nuestra identidad, lo que fuimos, somos y esperamos ser. Además de un empaque de músculos, huesos y órganos, es sobre todo un envoltorio vivencial, mental y sensorial. Nuestro cuerpo es el referente con la comunidad de humanos que nos rodea y de la que nos sentimos parte. Esta pertenencia se plasma al reconocernos en el cuerpo de otro, en la imagen de otro y en la que proyectamos en el otro. Uno de los primeros atributos que desarrollamos es el contacto con nuestro entorno.
El primer encuentro del recién nacido es con la madre que lo cobija en sus entrañas y que luego abraza y nutre. El segundo es con él mismo. En algún instante de nuestros primeros meses, el bebé mira su rostro en un espejo y descubre ese espacio visual que es la imagen de él mismo. Cuerpo e imagen son dos caras de una misma realidad. Al interior de ella aflora una dimensión de la que no podemos escapar, el tiempo. El niño reconoce que su cuerpo crece, se forma, adquiere ciertas habilidades y pierde otras. Así comienza a percibir la línea temporal de vida, el pasado, el futuro, el día y la noche. La flecha del tiempo, como la llaman los físicos, es inexorable y central a todos los aspectos de la vida. La conciencia de esta dimensión nos lleva a saber nuestra condición de mortales, en tanto parte de un universo en movimiento continuo. Quizás una de las cualidades que mejor definen al ser humano sea el percibir que somos la conjunción de tres factores en constante movimiento: cuerpo, imagen y tiempo. No es casual que el cine esté marcado por los mismos elementos. ¿Cómo y por qué los conceptos de cuerpo e imagen, y en especial el tiempo, son parte de la creación y la experiencia cinematográfica? Comenzaré con unas preguntas que me he hecho muchas veces. ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué sentimos la necesidad de representar y compartir vivencias emocionales? ¿Y por qué nos interesan los relatos vividos por otros? En los años 50, André Bazin, un ideólogo de la Nouvelle Vague, publicó un libro fundacional, que es el cine. El autor arriesga en esas páginas una hipótesis sobre el origen y razones de la expresión artística. Hace miles de años, cuando el hombre de las cavernas representaba al mundo exterior en las pinturas rupestres, buscaba vencerle el cerco a la muerte. En esas escenas de caza se escondía una necesidad vital: perdurar, sobrevivir al olvido. Igual urgencia, afirma Bazin, se vivía en las rondas junto al fuego, donde el cazador, tras sobrevivir a la odisea del día, contaba sus hazañas para regocijo de su grupo. Jean-Claude Carrier, guionista de Buñuel, quien durante años estudió relatos ancestrales, discrepa de Bazin. Él sostiene que la necesidad de contar historias no responde necesariamente a perdurar, pues muchos relatos entran al olvido o se transforman de generación en generación. Él sostiene que el cuento y el arte en cualquiera de sus formas tienen más bien que ver con una particularidad muy humana de compartir con otros lo vivido, lo que nos emociona, lo que habla de nuestra existencia, para reafirmarnos como parte del universo de convivencia en el tiempo. Para no vivir en el temor de no tener pasado y saber o creer que somos parte de una continuidad. Jorge Luis Borges, en su cuento Las ruinas circulares, nos introduce a una realidad angustiante. ¿Y si acaso sugiere el relato "somos el sueño de otro"? Esto nos hace pensar que quizás contamos historias para romper ese hechizo y convertirnos en el soñador, en el creador de un mundo del que somos dueños de su destino, y así no ser títeres del sueño de otro. Sea cual sea la razón, lo que parece ser cierto es que los humanos hemos compartido historias desde siempre, y que no podemos ni queremos liberarnos de este impulso. Contamos cuentos de todo tipo, origen y en infinidad de formas expresivas. En cada pintura, escultura, fotografía, danza, música, pieza teatral, novela, vive una historia. Los conceptos de cuerpo, imagen y tiempo son universales a casi todas las historias, pero en particular son intrínsecos al cine. Una película no es solo un cuerpo narrativo, también es un cuerpo expresivo,
un cuerpo de significados y un cuerpo de emociones. Y de la misma manera, como en un juego de cajas chinas, todo aquello se manifiesta a través de los espacios donde se mueven los cuerpos físicos, las acciones y emociones de los personajes, o más precisamente de todo aquello que se proyecta como imagen en pantalla. Estas imágenes adquieren vida propia a partir del movimiento, en tanto representación virtual y compleja del cuerpo en el tiempo. Cuando en 1895 los hermanos Lumière inventan el cine, esta era básicamente la técnica de proyectar imágenes sucesivas produciendo la impresión de movimiento. 7 años más tarde, Méliès, con su film Viaje a la Luna, inaugura el camino del cine argumental o narrativo. Desde entonces el cine hizo del género de la ficción y documental un terreno natural para contar historias. Los cineastas se fascinaron por las posibilidades expresivas del nuevo invento y exploraron distintos recursos relacionados al manejo del tiempo. Cuando se descubre la elipsis temporal y espacial que el montaje hacía posible, este se convierte en una cualidad sustantiva y natural al lenguaje cinematográfico. Tanto así que el cineasta ruso Andrei Tarkovsky define al cine como el arte de esculpir el tiempo. La dimensión temporal de un film es el conducto y la energía que moviliza el flujo de imágenes en pantalla. La sucesión de imágenes en movimiento llevó a entender la naturaleza de comunicación no textual del cine y se reveló la esencia poética de este. Las imágenes en el cine no son solo representaciones del cuerpo originario, son sobre todo ventanas a una gama infinita de miradas y sentidos, no necesariamente visibles de la realidad corpórea. Toda película, como todo cuento, se desplaza sobre una línea temporal, de estructura cerrada, con inicio y fin. Y al interior de ella se organiza la estructura del relato. No estoy subrayando la idea, me equivoco. De la misma manera como el fotógrafo busca el instante, el pintor crea ante los límites del lienzo y el escultor no puede escapar al volumen de la piedra, el cineasta construye un mundo imaginario sobre una base visual de acciones y emociones en el tiempo. La creación cinematográfica se produce a lo largo de una serie de etapas que se van integrando en un proceso de transformaciones y revelaciones continuas que ocurren entre la técnica y lo creativo y entre estadios a veces conscientes, intuitivos o producto del azar. La realización de un film es un viaje inesperado por la delgada línea que va entre lo real y lo maravilloso. Para entender mejor este proceso voy a recurrir a una analogía geométrica. La creación de toda película transcurre por 4 etapas, como la vida: concepción, gestación, alumbramiento y vida propia. En la etapa de concepción, el proyecto cinematográfico puede ser representado por 3 esferas concéntricas en un estadio aún inconexo. La esfera externa, la cual alberga a las otras 2, es la línea argumental. La segunda, donde a su vez habita la tercera, es la de los espacios o ambientes donde acontecen las acciones del relato. Y la última, que no por ser pequeña es menos impactante, es la esfera del personaje o personajes que llevan el peso de las acciones dramáticas. Aunque se refieran a cuerpos reales, en esencia las 3 son aún cuerpos virtuales. En esta etapa las 3 esferas son imaginadas, pero aún no existen en un registro estable único. En la esfera argumental, la exterior, viven los espacios y los personajes de la historia que conforman las otras 2 esferas. La trama de la historia es una estructura de piezas de este rompecabezas lineal de escenas sucesivas llamado guión cinematográfico, donde se vislumbra la película que será. La segunda esfera, la de los lugares donde transcurre la acción de la historia, es un referente de espacios físicos que recién tendrán vida propia luego de convertirse en imágenes de la esfera mayor. La última esfera es la de los personajes, son seres imaginarios, sin cuerpo ni rostro definido, están en busca de un actor que los haga suyos, que les dé vida.
Cada personaje tiene un propósito, a la manera de una pieza de ajedrez, se mueve de cierta manera y cumple una función en el tablero dramático del film. La segunda etapa de toda película es la de la gestación. Este es el momento del rodaje. Cada toma, cada escena empieza a integrarse en una esfera de imágenes autónomas pero aún inconexas. Los órganos vitales de la película empiezan a tomar forma, pero el cuerpo aún no respira. La tercera etapa es la del alumbramiento. La singularidad de este parto es que tiene una duración mayor que el de la gestación. El nacimiento de una película es el momento en que las tres esferas se juntan en un solo cuerpo, en una continuidad de imágenes en el tiempo. Es el momento milagroso, donde todos los elementos empiezan a latir en la misma dirección, a un mismo ritmo. En la cuarta y última etapa del film, ya está integrado en una esfera única y sale al encuentro del espectador. El naciente universo de imágenes está listo para cobrar vida en pantalla. El público será partícipe de una experiencia antigua y ritual. Un grupo anónimo, a oscuras y con los ojos abiertos, en silencio, vivirá una nueva historia aspirando a ser captados por su magia. Si la película adquiere verdad, si el asombro surge, si los personajes logran desprenderse del actor y ser ellos mismos, si las emociones no se exponen sino se viven, el espectador suspenderá su natural incredulidad y el cuento ingresará a su cuerpo alimentando su imaginario. Entonces en esta película se habrá vivido un momento sobrenatural. Al compartir a través de un cuento en imágenes la experiencia emocional que vive el cuerpo de otro, podremos quizás reconocernos en un nosotros y de esta manera hacer realidad el sueño de sentirnos parte de una existencia común con continuidad en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Chicho. Veo que has trabajado muy bonito. Esto es un plagio. Ah. Lo encontré en Wikipedia. Ah, ya. Bueno, me han encantado los dos trabajos. Creo que más allá de que los dos hablan del cuerpo y de la imagen, hay muchas relaciones que se pueden encontrar entre ambos, ¿no? Y muchas diferencias también. En el caso de Ana María es el cuerpo, la imagen íntima, pero también el tiempo, porque ella nos ha hablado de su obra casi desde el principio hasta el momento actual. Y en esa historia contada a través de imágenes, su propia vida, ¿no? Las cosas que le han ido ocurriendo, los momentos a veces menos intensos, más graves, más dolorosos, pero registrados a través del tiempo en imágenes. Y Chicho nos ha contado que, digamos, la importancia fundamental de tener en cuenta el tiempo en la creación de la obra cinematográfica, ¿no? Y esta analogía entre la película y un organismo que empieza desde su concepción hasta que puede salir al mundo, me parece sumamente sugerente e interesante. Yo no sé si ustedes quieren decirse entre sí algo más o si damos la palabra al público que está deseoso de comentar. Augusto. Sí, algo que puede ser un detalle quizá. ¿Puedes sujetarme un ratito el micro, Lucho? Gracias. No sé si a ti te evocó lo mismo o buscaste lo mismo, pero en la fotografía con los cabellos de los pelos de tu madre, que habían dos manos así, a mí me evocó un bebé saliendo por una vagina y siendo alcanzado así por una... Me pareció una típica fotografía, no típica en el sentido de común, corriente, sino me pareció muy claramente una fotografía de parto. Y eso nomás quería preguntarte
si lo viste, fue tu intención o qué te evoca, nada más. Claro, justamente, o sea, el cabello de mi madre era un moño, ¿no? Que ella usaba en los años 40, cuando se cortó el pelo largo, lo usaba, en esa época se ponía el moño, a pesar de que tenías pelo cortito, se imitaba y ponía el moño de nuevo. Cuando empecé a limpiar los cajones después de la muerte de mi madre en Nueva York, me encontré con este cabello. Y es que ya no quedaba nada de mi madre. Y encontrar su cabello fue bien chocante, porque es algo que ha crecido sobre su cabeza. Era parte de ella, y cuando uno muere ya tienes recuerdos, tienes fotos, tienes ropa, lo que sea, pero no parte de su cuerpo. Entonces fue muy importante para mí este ritual de fotografiar el cabello, de tenerlo contra mi vientre, que es como un traslado de la maternidad. O sea, yo salgo de su vientre y termino teniendo la cabeza de mi madre sobre mi vientre, ¿no? Yo creo que hay algo que es intencional. Además de hacer el autorretrato y tomarlo y ponerlo contra mi cuerpo, también es integrarla, ¿no? Es no soltarla. Entonces hay mucho, es muy simbólico, ¿no? Pero esa cosa maternal sí lo sentía, porque era como tener su cabeza dentro de mis manos, ¿no? Y contra mi vientre, que es el lugar a donde más relaciones a la maternidad, ¿no? Tienes razón. Yo simplemente quiero hacer un agregadito. Yo creo, sin negar ni excluir en absoluto la percepción siempre tan próxima a la realidad íntima y externa que nos tiene acostumbrado a gusto. Creo igualmente que lo que tú estabas haciendo es lo que, en cierta manera, hay una inversión en la cual tú estabas siendo la madre y teniendo a tu mamá como hija. Sí, mi hija. Pero que en el fondo probablemente, porque no hay que tampoco tener la certidumbre de que nuestros sentimientos realmente siempre van a ser válidos o próximos, ¿no? Puede haber una equivocación, pero a mí, igual que a él, cada uno tenemos nuestra, a mí me dio la impresión de que estabas reviviendo tu propio nacimiento. Sí, por favor. Mira qué fascinante lo que acaba de ocurrir. 3 diálogos. En esa imagen, 2 manos envuelven, cobijan unos cabellos, ¿verdad? Hay una historia, no necesariamente la conocemos, vemos la imagen, pero la autora, la artista, tiene una historia que hemos sido privilegiados al escucharla. Pero la imagen vive por cuenta propia, tanto así que cada espectador construye su propia lectura, su propia vivencia, y le da un sentido más allá, y ya no es tuya, ahora es del mundo, y cada uno trae sus historias, y creo que todas son válidas, ¿no? Por supuesto, claro. Claro. Sí. Gracias a los dos, realmente muy estimulante y muy sentido los dos trabajos. Pero me quedaba con la imagen esta del encuentro, ¿no? Porque la película, luego de todas estas fases que nos has descrito, si no llega, ¿no es cierto?, si no se encuentra con el público, es como que el relato queda trunco, ¿no? Hace poco escuché una entrevista a Campanella, que la película que más le costó, más se esforzó y que tuvo un desencuentro con el público, fue Metegol, creo, algo así. El tema es que
todos sus éxitos estaban signados por este desencuentro que aparentemente fue muy doloroso, ¿no?, para él. Y cómo el dolor de la no llegada también nos agarra a todos nosotros, ¿no?, que vivimos permanentemente intentando una llegada, y si no llegamos, no hay encuentro, ¿no? Gracias. ¿Puedo comentar un poquito? En los años 50 más o menos hubo un debate entre dos cineastas italianos, Pasolini y Rossellini, sobre el cine de poesía o el cine narrativo, ¿no? Rossellini sostenía que el cine necesariamente buscaba el contacto con el espectador, contar una historia. Y si no lograba, no provocaba la emoción y el encuentro con el espectador, pues no tenía sentido. Mientras que Pasolini defendía la tesis del cine poesía, del cine como una necesidad, un medio por el cual se expresa una necesidad íntima, y que como todo poeta no necesita ser leído. Es decir, si me leen, que me lean, pero yo lo que necesito fundamentalmente es expresarme. Entonces son dos caminos. Hay quienes buscan, yo tenía una conversación larga con otro amigo que me decía, a mí no me importa si la gente va a ver o no mi película. Yo no hago una película para llenar butacas, es otro tema. Si lo que estoy buscando es taquilla, pues de repente hago otra cosa en la vida más rentable, pero son dos caminos, creo que son válidos o necesarios que convivan. Sí, yo me refería primero a la presentación previa, y ahora me quiero referir a la tuya, pero no por leerte, sino por sentirte y de repente proyectar, que es muy probable lo mío. No necesariamente, cuidado, yo la quiero mucho a Eli, que no te pongas ahí precavido, sino que yo creo que tu expresión es la expresión del primer título, es la historia del amor que has tenido por esta mujer y que incluye tus propios sueños. ¿Debo comentar? Ya, yo tengo una curiosidad, Chicho. A mí me dejó con una gran curiosidad, y he tejido 80 hipótesis, pero ninguna me satisfizo, del nombre de la película Cuchillos en el cielo. Que tiene, bueno, creí encontrar por ahí un referente que era el fulano que estaba haciendo acrobacia con los cuchillos en el paradero del microbús, pero me parecía que era posible, ¿no? Que era posible, pero también es cierto que no necesariamente el título de una película, seguramente eso va a estar entre tus respuestas, que no necesariamente el título de una película tiene que ser su nombre o tiene que decir algo que sea absolutamente pertinente a ella, pero sí me quedé con la interrogante, y en todo caso, si lo pusiste para eso, debes haber conseguido que una gran cantidad de gente se haya quedado pensando, ¿por qué esta película se llama Cuchillos en el cielo? Mira, el título fue tan desafortunado que casi no convocó a nadie a ir a ver la película. Mira, el fulano que tira los cuchillos al cielo apareció a los pocos días que yo había decidido que ese era el título de la película. Y fue como
un hallazgo, llamémoslo maravilloso. Detuve el auto en Barranco, en una esquina, y me bajé y no lo podía creer, porque yo no me había imaginado encontrarme con esa situación. Y le pregunté su nombre y me dijo, soy tal Balbuena, y le dije, te quiero filmar para una película que se va a llamar Cuchillos en el Cielo. Por supuesto que no me creyó, y me dijo, yo voy a estar en Ecuador, y ¿cuándo vuelves? En fin, pero el título nace, a veces los títulos son un dolor tremendo de cabeza, que no te lo quita ningún Panadol, ni ninguna Dorixina, ni nada de esas cosas. Es decir, hay títulos que salen casi de inmediato. Hay otra gente que te dice que bueno, que el título aparece al último, otros te dicen, yo no. Vargallosa se acaba de declarar que si él no tiene un título no puede, que es como un referente para escribir su novela. Yo también siento lo mismo. Y cuando el título no está, es como que das bote con la historia. Este título apareció en una versión muy original, muy temprana del guión. Cuando luego de entrevistar a la mujer que dio origen a la historia, ella me dijo que cuando estaba en la cárcel decía, si esto es el infierno, la calle debe ser el cielo. Y ella llevaba un pequeño diario en la celda, en el encierro. Y un día fue puesta en libertad, pero la calle no era el cielo. Y la historia cuenta lo que ella vive en ese cielo. Y así apareció el título. Y claro, el personaje de los cuchillos no es más que una ilustración que debe pasar como que nada, para recordarte, más bien para recordarte de qué va la película. Nada más. Gracias. Agradecerles a Ana María y a Chicho realmente su presencia acá, y a mí no solo los felicito, sino que me ha conmovido profundamente los dos aportes, como muy parecidos pero muy distintos, pero sobre todo me ha evocado mi propio trabajo, en el diván, con mis pacientes y conmigo misma, tan cerca de la foto, tan cerca de la película, y viceversa. Tan una película y a veces solo un retrato o una foto. Les agradezco mucho porque un poco como recibirlos en nuestra casa es integrar para muchos de nosotros, en este caso para mí, dos grandes artistas, y aunque yo no soy un artista del psicoanálisis, sí amo y vivo mi tarea con mucho amor. Así que gracias por haber venido. Bueno, suscribo lo que ha dicho Mati completamente, porque también soy analista y también vivo más o menos las mismas cosas. No exactamente igual, pero seguramente muchas cosas. Yo tenía una pregunta, Chicho, y un comentario también sobre lo que ha dicho Ana María, ¿no? La pregunta es, ¿tú te inscribes en lo narrativo o en lo poético? ¿O en ambos? Como tú has separado los dos, a lo mejor es... Mira, yo me siento básicamente un contador de historias. Sin embargo, sí, creo que es inevitable que el cine tiene un halo poético. Así es. Y uno lo busca. No siempre lo encuentra. Cuando lo encuentra es una experiencia milagrosa, pero uno no se lo puede plantear así. Algunos se lo han planteado, obviamente, cuando Buñuel y Dalí hicieron El perro andaluz, estaban construyendo, digamos, estaban dando los primeros pasos de un espacio que iba a haber en el cine, la poesía. Pero
No, yo hago cine narrativo, pero eso, a veces uno busca y si lo hay es maravilloso. Claro, cuando tú hablaste en relación a la pregunta de Augusto acerca de los cuchillos en el cielo, me daba la impresión de que estabas en el lado absolutamente poético. No me cabe la menor duda que hay una suerte de matiz poético evidente, ¿no? Quizá cuando tú dices que eres un contador de cuentos, estás hablando de que eres también un poeta. No porque escribas poesía, sino porque hay una manera de hacer poesía. Y creo que hay una forma de hacer poesía como la que tú haces. Yo creo que una de las posibilidades que tiene un cineasta es precisamente gestar poesía. La gestación, gestar poesía, producir poesía. No importa que no se lea, pero hay otra manera de leer y de mirar el asunto, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es bien interesante esto que has dicho, de que hay prácticamente una necesidad de decir, ¿no?, de contar cuentos, como dices tú, de armar historias, ¿no? Ese armar historias me parece fundamental. Los psicoanalistas ayudamos a nuestros pacientes a modificar la historia que traen y buscar una nueva historia, que no es la que trajo, ni es la que nosotros le colocamos, sino es otra, distinta a la que trajo y a la que nosotros sugerimos, digamos, ¿eh? Entonces ahí hay un aspecto que a lo mejor nos asemeja un poco, ¿no? Solo un poco, me parece. Bienvenido al gremio. Y Ana María, realmente es impresionante lo que haces. En serio, me parece que es una cosa sobrecogedora en muchos sentidos. Corrígeme si es que me equivoco, pero creo que hay un dolor de fondo que se manifiesta en las fotografías que haces. No son fotografías que hablen de una cuestión gozosa, no hablan de un principio del placer, para utilizar nuestra... Hay placer en el crear, en el sacar lo que sacas en tus fotografías, en lo que haces, y hay comunicación también, pero creo que también hay un fondo melancólico. Quizá yo estoy fantaseando, pero como tú has traído momentos de tu vida y nos has contado que han sido momentos difíciles, no hay forma de escaparse al asunto de que hay evidentemente melancolía en el fondo. Soy un convencido de que no puede haber creatividad si es que no hay un cierto fondo depresivo. Quizá Melanie Klein lo llamó la posición depresiva, que es la que nos permite ser seres humanos y sentir melancolía, sentir alegría, sentir solidaridad, sentir el mundo, sentir que existimos, etc., ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, efectivamente, en la fotografía hay dos expresiones muy radicales. Uno, por ejemplo, en mi caso, son las fotografías que van en el álbum familiar. Son las fotografías que uno toma registrando los momentos felices de la vida. O sea, uno no puede agarrar un álbum familiar y no vas a encontrar una tragedia ahí. Están los cumpleaños, los matrimonios, todo es lindo, todos sonríen, todos miran plenamente a la cámara. Realmente no sabes lo que están sintiendo esas personas, sino en ese momento que están celebrando el crecimiento de tus hijos, el nacimiento. No pones los velorios en un álbum, ¿no?, familiar. O sea, simplemente no. Seguramente hay gente que lo hace, no sé, pero entonces las expresiones de la fotografía, en como lo trabajo yo, es muy diferente, porque mi trabajo profesional tiene que ver con esta necesidad de trabajar, pasar estas cosas, trabajando siempre dentro de las artes plásticas, o sea, usando una expresión en imágenes que transmite lo que uno está sintiendo. No concibo hacer obras sin sentimientos, sin emociones. Y bueno, una de las imágenes que no saca es, por ejemplo, cuando perdí un hijo. Me fotografié con el cuerpo vendada
a donde comenzó lo de las vendas, pero hace mucho tiempo, tuve que vendar mi cuerpo porque ya no tenía el hijo adentro. Entonces me fotografié, algo en contra de todo lo que todos de mi familia querían, pero era algo que yo tenía que hacer. Yo me sentía tan vacía, tan triste, tan traumada, que yo tenía que fotografiar mi cuerpo vendada sin hijo, sin este crecimiento del niño que estaba ahí con los senos atados y ya no podía salir leche. Era, creo que el trabajo más difícil que hice, lo hice porque tenía que desquitar sobre mí, como otra vez lo vuelvo a repetir, esta sensación agobiante de que no podía vivir con él. Entonces, al fotografiarme, dejé en la obra el peso de haber pasado por eso. Es mi manera de asimilar y trabajar, pero sin estos sucesos, que no es de que siempre quiero tener sucesos difíciles en mi vida, pero son los motivos de trabajo. No es qué voy a hacer mañana, tiene que pasar algo terrible, pero sí mi vida se convierte en lenguaje de mi trabajo, por escrito o en imágenes. Ahora estoy escribiendo mis memorias, entonces están basados de imágenes, pero para mí todo es lo mismo. Mi trabajo es autobiográfico. Entonces, si yo no puedo saltear una etapa, por más difícil que sea, sino tengo que mirarlo de frente, trabajarlo y de ahí construir una imagen que puede permitirme dejarlo atrás, pero lo dejo en una obra. Y es un poco eso en mi encuentro con el público. Cuando expongo, ya ese trabajo no me pertenece, el trabajo pertenece a los ojos de los espectadores, a donde van y interpreten y sienten lo que ven, y yo ya no tengo nada que ver con lo que ellos pueden sentir, ¿no? Si lo sienten erótico, lo sienten, no sé, cualquier cosa, eso ya pertenece a los ojos de los que ven los trabajos. Siempre está acompañado de textos que me gusta hacer, pero eso es, digamos, lo que me sigue en este proceso creativo. Es mi proceso creativo, ha dado sentido a mi vida este proceso, ¿no? Creo que te he contestado. Yo. Antes de que relates lo último, yo me había quedado bien pegada con este viaje que haces en un momento que estás deprimida y tú misma te fotografías, ¿no? Y me hacía pensar un poco en el trabajo del consultorio. O sea, cada artista tiene su forma, cada cineasta también, cada analista tiene su estilo, ¿no? Pero pensaba cómo me hacía acordar que justo la semana pasada 2 pacientes me han preguntado lo mismo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Por qué estoy mejor? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces yo les decía que tal vez el que ellos puedan ahora no solamente poner en palabras, sino separarse y poder ver lo que a ellos les sucede, y alivia. O sea, porque si lo tienes adentro y no lo puedes poner y como verlo juntos, ¿no? O sea, estamos pudiendo describir esto que pasa, eso es parte de, ¿no? Y me daba risa porque cuando hablaste de esto, y cuando yo he hecho viajes sola, deprimida, lo que yo he hecho es ver películas. Yo no me he podido fotografiar a mí, entonces me daba risa que, o sea, yo me reía sola porque decía, lo que a mí me salvaba eran las películas en ese momento. No se me ocurrió nunca tomarme una foto, digamos, o sea, pero logré salvarme a través de películas, ¿no? Ver películas y, o sea, fue mi escape, digamos. Pero es bien interesante porque me ha hecho pensar en esto, ¿no? O sea, y cuando después hablaste de lo del hijo, y que ya después de ponerlo afuera, o sea, en una foto, puedes separar y mirar esta escena, creo que es una buena, para nosotros como psicoanalistas, es una buena metáfora, es algo, digamos, enriquecedor, porque muchas veces no entendemos bien qué pasa, ¿no? Con los pacientes, pero a la hora que podemos describir algo con el paciente, conjuntamente con el paciente, eso queda como afuera y se mira, o sea, hay 2, ¿no? Analista y paciente pueden mirar eso en conjunto y eso tiene un alivio inmenso, ¿no? Y se puede pasar a otra cosa, ¿no? Entonces,
es bien bonito me ha gustado esa situación. ¿Puedo decir algo? Yo siempre lo he sentido como, no sé cómo se dice en castellano, pero es como out of body experience, ¿no? Que muchas veces dicen cuando uno muere y estás todavía como flotando ahí mirando tu cuerpo, no, hay todas estas teorías, pero es esa sensación de out of body experience, a donde tú dejas tu cuerpo ahí con tu dolor y tú ya estás libre de eso. Entonces es difícil para mí cuando veo imágenes, no siento que eso soy yo. Esa es la que fui, eso fue una experiencia que tiene ya su imagen, su serie, su composición, pero ya no soy yo, ¿no? Yo ya he pasado esa etapa y he pasado al siguiente, ¿no? Pero fue bien complicado hacer ese trabajo y sentí que era la única manera de dejar en Santiago, siendo sola en Santiago, esa soledad. Y funcionó, ¿no? Ahora es todo elaborado porque son muchas imágenes y vas a la cámara y pones en automático y regresas. Y esto es casi como hacer cine, ¿no? Porque estás haciendo todo suerte de performance de registrarte, porque no hay alguien que está ahí haciendo el clic, no hay un director. Eres tú adelante de la cámara y tú atrás de la cámara. Entonces todo tiene que conjugar de alguna manera, ¿no? Bueno, tengo que cortar aquí porque Julia me está haciendo ojitos. Una última idea que tenía yo en la cabeza, voy a aprovechar que yo soy la que tiene el micro, es que finalmente uno podría entender tu obra como una gran película de la vida, pero donde el guionista es la vida misma, ¿no? Entonces tú no sabes de antemano qué cosas te van a pasar y te van pasando. Hay algunas que son previsibles, pero hay otras que van sucediendo y hay la necesidad, como tú dices, de registrarlas, pero para sacártelas, ¿no? Para separarte de ellas. Entonces, bueno, aquí encuentro nuevamente una vinculación entre los dos trabajos. No saben cómo les agradezco a los dos y a todos ustedes por estar aquí. Y los invito a la siguiente mesa, que se llama Cultura, Cuerpo y Responsabilidad Social.